rayos gamma, o partículas que emiten núcleos de uranio que emiten partículas alfa. Entonces, todos los que están pintados de celestito acá, de alguna manera le sobran neutrones y se convierten en algo más estable, decayendo justamente beta menos, convirtiendo un neutrón en protón y balanceando este otro, los que están pintados de rojo, les sobran protones para la cantidad de neutrones que tienen, entonces los convierte en neutrón y así se estabilizan. Y los que están pintados de amarillo ya son núcleos tan grandes que les conviene emitir una partícula alfa. El uranio hace toda una cadena de decaimientos y, por ejemplo, el cobalto que se usa, o casi se usaba en hospitales para radioterapia, es un típico emisor de que decae a un núcleo de níquel y este núcleo emite rayos gamma. Y la radiación, bueno, las partículas alfa se puede frenar en una hoja de papel, las beta uno los para con la mano. Los rayos gamma son más penetrantes, penetran aluminio y los puede frenar con el plomo. Y los neutrones necesitan mucha materia para frenarlo. Entonces, ¿cómo decaen las cosas? Si uno tiene una caja con carbono 12 y carbono 14, en la medida que pasa el tiempo van decayendo los átomos. Y ese decaimiento es espontáneo. Y no es que el núcleo sea más viejo o más nuevo. Es como una ruleta que se vuelve a jugar cada vez. Entonces, el número va cayendo con el paso del tiempo. Cuando pasa la vida media, me queda la mitad de lo que había. Y a eso lo llamamos la semivida o el nombre correcto es semivida. Andrés, hay una consulta en el Sí, chat que dice, ¿los neutrinos no los consideran por la dificultad de medirlos? exactamente. Los neutrinos se miden, es muy difícil medirlos, y justamente voy a la transparencia anterior, esta de acá. Decimos, una partícula alfa la freno con una hoja de papel. Los beta, los rayos gamma, típicamente para frenar un rayo gamma, más bien el rayo gamma yo tengo que poner 10 centímetros de agua, ¿no? O si quieren, un milímetro de plomo es equivalente, pero con 10 centímetros de agua yo bajo a la mitad la cantidad de rayos que había, ¿sí? O sea, yo no los puedo absorber a todos los rayos gamma. Está bien, si voy poniendo mucha agua, absorbo la enorme mayoría, me queda 1 en 1.000.000 sobreviviendo. Pero yo necesito típicamente la distancia en la que absorbo la mitad de los neutrones son 10 centímetros de agua. O si quieren, del orden de 1 milímetro, 2 milímetros de plomo. ¿Sí? ¿Saben cuánto plomo necesito para bajar a la mitad la cantidad de neutrinos? Revoleen un número. Estamos diciendo que con los rayos gamma, 1 o 2 milímetros, depende de la energía del gamma. Para bajar a la mitad la cantidad de neutrinos, necesito 1 año luz de plomo. Eso es lo penetrante que son los neutrinos. Por eso los neutrinos son muy difíciles de detectar. Uno los detecta porque la cantidad que emite el Sol y que emiten los reactores nucleares y que emite muchos procesos es enorme, es realmente enorme. De hecho, los neutrinos son tan penetrantes que no solo que atraviesan la Tierra, atraviesan el Sol. Nosotros recibimos neutrinos acá en la Tierra que provienen no de la superficie del Sol, provienen directo de su interior y lo atraviesan sin ningún problema y llegan acá. Por eso se conoce cómo funciona el Sol, muchísimo a través de sus neutrinos. Bien, entonces queríamos decir cómo esto va decayendo y tengo cada vez menos. Esto es como va pasando el tiempo y cada vez se emite menos porque me va quedando menos. La actividad depende del número que tenga en esta caja y de su vida media. Entonces,
La Tierra, por ejemplo, tiene 4.500 millones de años y tiene radionucleidos, como por ejemplo el potasio 40, no sé si lo pueden ver en esta tabla, pero su vida media es de 1.248 millones de años. O sea, es comparable a la de la Tierra. Entonces, el potasio 40 que tenemos acá en la Tierra, se dice que es primordial, nació con la Tierra. La supernova que creó el sistema solar y creó a la Tierra, lo creó con este potasio 40. Entonces, el potasio, acá está más grande. Lo encontramos hoy en la Tierra porque viene de la eh, supernova que lo creó. Es radiactiva porque así es la Tierra. Y este potasio es el mismo que tenemos en toda la Tierra. Cuando comemos una banana, que tiene 600 miligramos de potasio, la banana tiene 18 desintegraciones radioactivas por segundo, porque tiene esta fracción de potasio 40. Esto es inevitable, porque la banana es terrestre, nació en esta Tierra, entonces tendrá esta cantidad de potasio radioactivo, y nosotros tenemos en el interior, porque comemos banana y comemos de todo, no es que, no estoy hablando en contra de la banana, el potasio es muy necesario para el funcionamiento muscular. Nosotros tenemos, por culpa de ser terrestres o terrícolas, en nuestro cuerpo 4.000 decaimientos radioactivos por segundo por el potasio. Esto puede dañar las células del ADN, pero el cuerpo tiene mecanismos de reparación. Otro de los que son primordiales es el uranio, el 235 y 238, que también justo el 238 tiene una vida media que es muy parecida a la de la Tierra, casi idéntica, y son los que se llaman primordiales. Y gran parte de la radiación en la Tierra que tenemos es por culpa del uranio natural. Bien, entonces, ahora sí empiezo con el uso de estos radionucleidos para rastrear cómo funciona y cómo fue creado nuestro mundo. El Big Bang, del que habló Matías Aldarriaga la vez pasada, creó la mayor parte, no, creó todos los elementos de este universo, pero no los núcleos, no todos los núcleos. Creó los núcleos estables livianos, como el núcleo de hidrógeno, el núcleo de helio, el núcleo de deuterio, que es hidrógeno 2, helio 3. Creó cosas livianas inestables, como el neutrón, el tritio. El neutrón vive 10 minutos, el tritio vive 12 años. Entonces, eso ya no está más, no tenemos rastros del Big Bang en este sentido. Sí tenemos rastros por lo siguiente: la proporción que hay de estos elementos livianos nos permite conocer qué densidad había en el momento del Big Bang. Tuvieron que pasar del orden de 500 a 1.000 millones de años para que todo este material se formase en estrellas, y las estrellas sí generaron, por reacciones nucleares, los elementos pesados, por ejemplo, los elementos estables como el carbono 12, el oxígeno. Por eso nuestro planeta está hecho, como vimos, principalmente de hidrógeno, que pudo haber venido del Big Bang, tiene muy poco de helio, pero tiene mucho carbono y oxígeno, y eso lo hicieron las estrellas. Nuestro sistema solar, nuestra Tierra y nosotros mismos fuimos creados, nuestros elementos químicos fueron creados en el interior de una estrella que explotó y expulsó estos elementos estables al espacio, estables porque estos no se destruyen. También generó cosas de vida media corta. Corta puede ser miles de años, del orden, esto significa kiloaños. Bueno, eso ya decayó, no llegó de la estrella a nosotros. Lo que generó la estrella que generó la Tierra, eso ya decayó, no está más. También genera cosas, como por ejemplo aluminio 26, hierro 60 y yodo, que viven millones de años. Y eso sí puede llegar a nosotros. No de la estrella que generó la Tierra, porque eso ya decayó también.
puede venir de otras estrellas que explotan y envían estos elementos a nuestra Tierra. Y eso nos puede dar una pista de la explosión de dichas estrellas. Ustedes me preguntarán, ¿solo genera esto? No, genera de todo. Pasa que lo que genera estable, si nos lleva carbono 12 de otra estrella, no nos vamos a dar cuenta. Se va a mezclar con el carbono 12 que tenemos en la Tierra. Cosas que vivan poco no llegan a la Tierra. Lo que viva suficientemente, eh, suficientemente largo, millones de años para llegar a la Tierra, eso sí lo podemos ver en la Tierra y distinguir, porque la Tierra no debería tener de estos elementos. Y lo que vive demasiado, giga-años, miles de millones de años, bueno, la Tierra todavía tiene, porque le quedó de cuando fue formada, potasio y uranio 235 y uranio 238. Para complicarla más, estos uranios decaen, típicamente quebrándose en dos pedazos, y generan elementos radioactivos que hacen que nuestra Tierra tenga un montón de cosas radioactivas. También hay los llamados rayos cósmicos, partículas, protones principalmente, que expulsan las estrellas y le pegan a la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre tiene esta composición, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, tiene un poquito de argón, dióxido de carbono, criptón, qué sé yo, cosas raras. Y cuando le pegan a cada uno de estos elementos, cuando le pegan al nitrógeno, generan carbono y berilio 10, que son ambos radioactivos. Cuando le pegan al argón, generan cloro, aluminio 26, silicio 32, también radioactivos. Cuando le pegan al criptón, pueden generar criptón 85. Cuando le pegan al xenón, pueden generar yodo 129, que es radioactivo también. También les pueden pegar a las rocas y al suelo y generar radionucleidos. Y también nos pueden venir radionucleidos del exterior, porque le puede pegar a los meteoritos o al polvo que están flotando en el espacio y eso puede caer a la Tierra y nos puede traer radionucleidos. También tenemos radionucleidos generados por el hombre. Por ejemplo, Chernobyl, que fue un accidente nuclear, generó del orden de varios decenas de kilogramos de cesio-137, que es peligroso, de yodo 131, que vive 8 días, ¿no? Y este es un potencial riesgo para la tiroides. Y de este otro yodo, que este sigue presente y uno lo puede medir. Este ya se fue, no lo podemos medir más, pero este lo podemos medir todavía. También, desde el año 45, pero principalmente a partir de los años 50, se generó el hombre, no se generaron, generó el hombre 2.055 explosiones nucleares. 552 de ellas fueron al aire libre, ¿no? Y eso hace que nuestro planeta esté inundado. Fíjense esto en comparación con Chernobyl. Lo de Chernobyl fue un chiste. Si Chernobyl generó, digamos, a lo sumo 20 kilos de yodo 131, estos generaron del orden de cientos de kilos. Fue mucho más grave la contaminación generada por las explosiones nucleares intencionales que se hicieron durante la Guerra Fría. Entonces, uno mirando este yodo 129 que vive millones de años, puede ver retrospectivamente dónde quedó irradiado. No sé si saben o conocen este video. Este es un video que está en cámara rápida para hacerlo más rápido, pero les muestra todas las explosiones nucleares que ocurrieron, las de las dos reales, la que le tiraron arriba a la gente, pero después esto muestra cómo Estados Unidos y la Unión Soviética
se disputaban y hacían alarde de poder haciendo ensayos nucleares para que el otro las detectara, para que el otro la viera. Después entró Inglaterra haciendo ensayos nucleares en el desierto de Australia. Después se incorpora Francia, que fue uno de los que van a ver, hizo más ensayos. Y en el año 63 estuvieron a punto de entrar en una guerra nuclear con la famosa crisis de los misiles cubanos, y estas son las explosiones nucleares que ocurrieron. Fíjense un detalle tragicómico, si quieren. Acaba el año, ahora el año 74 se incorpora la India. No sé si pueden ver acá abajo esta barra. Hizo un solo ensayo, en realidad tenía fines pacíficos porque querían hacer energía nuclear, pero años más tarde hace dos ensayos nucleares Pakistán, que es su rival geopolítico de la India, y la India le contesta con 4 explosiones nucleares, no tirándosela a nadie, pero mostrándole, vos tenés, yo también tengo. Acá viene un periodo de relativa calma y ahora vienen las 2 explosiones nucleares de Pakistán. Fíjense, es muy rápido. 2 explosiones nucleares y la India le contesta con, bueno, con otras 3 explosiones para hacer alarde del poder bélico que tienen y amenazarse mutuamente. Esto básicamente, este video está, si lo quieren buscar, se llama 1945-98. Si quieren se los puedo pasar después. Dura como 15 minutos, esta es la versión rápida. Es muy interesante verlo. Entonces, también hay plantas de reprocesamiento de material nuclear que dejan de caer este yodo que es dañino, pero liberan un montón de yodo radioactivo al mar. Este yodo es radioactivo, pero tiene una vida media tan larga, 16 millones de años, que es casi como si fuera un estable y no tiene absolutamente ningún riesgo para la salud. Pero uno lo puede rastrear. En el fondo, estos radionucleidos decimos que son las huellas digitales de un mundo complejo, en donde hay un montón de fenómenos como rayos cósmicos, supernovas, explosiones nucleares y reprocesamiento nuclear, que cada uno de estos procesos generan un montón de radionucleidos. Algunos viven solo 8 días de vida media, algunos viven millones de años, como el yodo o el uranio. Entonces, uno puede medir estos radionucleidos en la naturaleza, los puede seguir y detectar, y lo que tiene que hacer es deconvolucionar o imaginarse o extraer información de estos procesos que son los responsables de su generación. Hay algunos donde la tarea está, entre comillas, simplificada, porque hay un único proceso que lo genera. Por ejemplo, hierro 60 solo lo generan las supernovas. Yodo 129, por ejemplo, tiene bueno, casi todo lo genera, muchos procesos generan, acá llegan muchas flechas. Quizás haya un proceso que sea dominante. Aluminio 26, por ejemplo, de nuevo, lo genera la supernova, lo generan las explosiones nucleares, lo generan los rayos cósmicos. Hay que, entre comillas, deconvolucionar una cosa de la otra. Entonces, ¿cómo se los detecta? Bueno, ¿y qué información se extrae? Bueno, de eso vamos a tratar de hablar esta charla. Para los que decaen muy rápidamente, lo más práctico es detectar la radiación que emiten. O sea, contar los rayos gamma que emiten al decaer. Y para los que viven más tiempo y que por lo tanto tardan más en decaer, uno trata de distinguirlos por su masa. El aluminio común y corriente tiene masa 27 y este tiene masa 26. Entonces lo puedo distinguir por su masa. El calcio común es calcio 40. Este calcio 41 es un calcio exótico. El carbono 14, de nuevo, es exótico. El común es el 12. Veamos cómo.
Cuando un núcleo decae radioactivamente, cae en los llamados estados excitados o modos de estar desarmado o desacomodado un núcleo, y eso emite la radiación gamma que decíamos antes. Entonces, uno con un detector de rayos gamma, este detector de rayos gamma, que acá es una foto acá en el laboratorio Tandar, está rodeado en plomo, pero no está rodeado en plomo para proteger al humano de la muestra radioactiva que va acá adentro. Al revés, está para proteger a la muestra, o si quieren al detector, de los radioactivos que somos los humanos, para lograr mediciones de más sensibilidad, que no nos moleste ni la radioactividad de los humanos y la radioactividad ambiente, uno lo rodea en plomo para proteger al detector de nosotros. Y no quiero que miren cada uno de estos numeritos, pero lo que sí quiero decir es que cada una de estas energías de rayos gamma le podemos poner una etiqueta. Y de alguna manera las energías gamma que emite un núcleo son como su huella digital. Nosotros nos damos cuenta qué núcleo es el que decayó por la energía gamma que emitió. Porque, por ejemplo, el núcleo de plomo 202 emite este rayo y aquel otro rayo. Emite una serie de rayos que lo identifican y que solo puede ser el plomo. Así uno puede identificar cuál es el elemento que está decayendo midiendo su radiación. Entonces, les cuento cómo se puede aplicar esta técnica. Por ejemplo, para estudiar la atmósfera. Hay una organización que se hizo, bueno, tristemente famosa ahora con la explosión del submarino argentino, que se llama CTBTO, que es la organización que controla el Tratado de No Proliferación Nuclear. Justamente hay un tratado entre las grandes potencias que se firmó en el año 63 que prohibió las explosiones a cielo abierto. Por eso solo 500 explosiones fueron a cielo abierto y después se las tuvo que hacer subterráneas para no contaminar tanto el ambiente. Francia no firmó, por ejemplo, Francia no firmó ese tratado y siguió haciendo pruebas a cielo abierto en el Pacífico Sur. De ese modo, Francia no se contaminaba, no contaminaba el hemisferio norte y contaminaba el hemisferio sur, que no importa. Para controlar esas, que no haya explosiones a cielo abierto y que no haya explosiones en general, esta organización tiene detectores en cada uno de estos puntos. Tiene detectores sísmicos, porque una explosión nuclear produce un pequeño temblor. De ahí que la pequeña implosión del submarino pudo ser detectada por el CTBTO. Pudieron triangular de dónde vino una onda sísmica producida por la implosión del submarino. Pero las que nosotros utilizamos para este estudio son estaciones como esta de filtrado de aire. Se filtra aire. Esta está en la Antártida, esta está en Panamá, pero hay, como ven, en todo el mundo. Hay en Buenos Aires, en Bariloche, en Punta Arenas, en Palmer Station, acá en la Antártida. Hay por todos lados. Estas máquinas filtran el aire, lo dejan de caer un rato, un día en realidad, y después lo ponen en un contador gamma, a ver qué rayos gamma se emite. Entonces, de esa manera, si hay una explosión nuclear, y las explosiones nucleares generan muchos radionucleidos, esta organización puede saber si hay una explosión nuclear justamente no declarada, siendo hecha por algún país o por alguna organización terrorista, y detectar a tiempo y casi en tiempo real, o sea, en un día o dos se enteran de que hubo una explosión nuclear o un accidente nuclear. Bueno, ¿qué tanto se mide en estas prácticamente 80 estaciones todos los días, desde hace años? Eso es una cantidad enorme de información. Lo que se detecta todos los días es
berilio 7, que no está creado por las explosiones nucleares, está creado por los rayos cósmicos, por un proceso natural. O sea, esto es una detección que no tiene interés para esta organización, pero tiene mucho interés científico, porque el berilio 7 lo generan los rayos cósmicos en la atmósfera, prácticamente la mayor parte en la estratosfera, un poco en la troposfera. Troposfera es la parte que se mezcla de la atmósfera y estratosfera es una parte, bueno, que no se mezcla, que queda ahí en la parte de arriba, de 10 kilómetros para arriba más o menos. Entonces, nosotros podemos medir acá y conocer cómo es el transporte de estas celdas de circulación atmosférica por convección. Entonces medimos, o más bien, no es que nos medimos, usamos nosotros las mediciones que estaban hechas en distintas localidades del hemisferio sur, en Nueva Zelanda y, bueno, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, que eran 9 años por 12 meses, por 365 días, teníamos más o menos, no, la cuenta era otra, eran 9 estaciones, 12 años, 365 mediciones por año, teníamos 40.000 mediciones. Y uno aprende cosas como, por ejemplo, que hay lo que se llama modulación solar. Hay máximos y mínimos solares en cuanto a su campo magnético. El Sol cuando tiene más manchas solares, tiene más campo magnético, y eso blinda a la Tierra, ¿no? La protege de los rayos cósmicos que vienen de otras estrellas. Entonces, el, el máximo solar coincide con menos, con menos radiación, y eso uno lo detecta. Por otro lado, uno ve que donde más berilio 7 cae es justo donde estamos nosotros en Buenos Aires. Nosotros estamos en latitud 34 sur. ¿Por qué es donde más cae? Por lo siguiente, porque estamos justo donde baja el aire de la alta atmósfera y por lo tanto nos trae berilio 7 radiactivo fresquito justo alrededor de nuestras cabezas. Entonces, donde más radiación hay es donde vivimos nosotros. En el Ecuador hay menos radiación y en los polos también menos. ¿A qué se debe? Se debe a esto, a que la celda, esta se llama celda de Hadley, nos baja berilio 7 recién producido. El berilio 7 vive 53 días nada más, y nos lo tira directo arriba de nuestra cabeza. Más aún, esto se va moviendo con la estación. Ustedes saben que hay invierno y verano, y que por lo tanto estas celdas se corren. ¿Y cómo se corren? Bueno, se corren así. Esto es la latitud. Y esta distribución de berilio 7 se corre con el invierno y con el verano. Entonces nosotros podemos seguir el corrimiento de estas celdas de Hadley y de Ferrel. Podemos seguir cómo se van corriendo midiendo berilio 7, porque de todas maneras, gratis, porque lo hacen para controlar las explosiones nucleares, la miden todos los días. Y de medir todos los días, uno puede ver cómo se corre durante el año. Entonces, estas son las oscilaciones que tienen estas estaciones. Y uno puede ver que tenemos en Buenos Aires, en todas las ciudades que están, digamos, de 35 grados para abajo, de 34 grados para abajo, tenemos máximos en verano, cuando se nos acerca esa corriente de aire descendiente, y en ciudades que están más tropicales, como Río de Janeiro y estas ciudades australianas, tienen máximos en invierno, porque es cuando se les acerca esa rama descendiente de la celda de Hadley. Cuando esta rama descendiente se les acerca para allá en el invierno. ¿Para qué sirve saber esto? Por ejemplo, para lo siguiente. La celda de Hadley, o esa rama descendiente, es la que produce los desiertos. ¿Por qué?
Porque en el Ecuador se evapora mucha agua y llueve y es muy húmedo, ¿no? Y por lo tanto, en el Ecuador típicamente es una selva y típicamente en 34 grados corresponde que sea un desierto. Donde estamos nosotros en 34 grados no es un desierto porque tenemos los grandes ríos que nos están regando, el Paraná y el Uruguay. Pero donde no hay ríos, bueno, salvo acá en Nilo, es un desierto. Fíjense, toda esta franja, el desierto de Mongolia, mismo Mendoza es un desierto. Entonces, ese desierto está provocado por la rama descendiente de esta celda de Hagler, por este descenso de aire seco que baja para acá. El efecto del calentamiento global está haciendo que esta celda de Hagler de circulación se haga más débil y se haga más ancha, y eso puede expandir los desiertos, y eso tiene un impacto enorme en la agricultura. Entonces, este monitoreo del pico de berilio 7 nos puede mostrar retrospectivamente, porque los datos están guardados, y a futuro, cómo está avanzando el proceso de certificación. Además, estas son las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Acá está el Everest, acá vuelan los aviones, más o menos por acá, si quieren 10.000. De acá para abajo era lo que llamamos la troposfera, que se mezclaba, y de acá para arriba es lo que se llama la estratosfera. Las bombas nucleares posibles penetran la estratosfera, se van a la estratosfera. Y de la estratosfera pueden pasar de un hemisferio al otro. Fíjense lo siguiente, que típicamente los hemisferios no se mezclan, porque estas celdas hacen que no se mezcle un hemisferio con otro. Pero una vez que las cosas van a la estratosfera, pueden pasar de un hemisferio al otro, y es lo que hacen las explosiones nucleares. Entonces, si ocurriera una explosión nuclear en el otro hemisferio, supongamos en el hemisferio norte, una explosión nuclear, y uno se preguntara cuándo nos va a llover a nosotros en el hemisferio sur la radiación, suponga que hubiera una guerra nuclear en el hemisferio norte, bueno, como una vez que está en la estratosfera, se va a comportar igual que el berilio 7, que es generado en la estratosfera, lo que aprendimos del berilio 7 nos permite predecir lo que va a pasar con los residuos radioactivos de una guerra nuclear. Andrés, O sea, disculpa. sí. Hay una preguntita en el Sí, chat. sí. Con todo el material radioactivo que llega instante a instante, el material que se liberó a la atmósfera en las pruebas de armas a cielo abierto ¿es significativo en órdenes de magnitud? Lo más significativo es la radiación natural. Las pruebas de explosiones nucleares agregaron muy, muy poquito digamos, a nivel global. Por supuesto, hubo poblaciones que hasta murieron, hubo gente que murió accidentalmente en explosiones nucleares. En explosiones nucleares a cielo abierto. En particular, una de las primeras víctimas de una explosión nuclear de ensayo fue un pesquero japonés. O sea, los americanos habían hecho un ensayo nuclear en el año 50 en el Pacífico, y por error hay un pesquero japonés y hubo gente que se murió de ese barco. No instantáneamente, pero se murió a los días por exceso de radiación. Lo que se mezcló hoy en día es casi poco significativo en comparación con la radiación natural. La única radiación artificial muy significativa que nosotros recibimos, que es más o menos el 11%, es la radiografía. Cuando nosotros vamos al médico a hacernos una placa radiográfica, no sé, depende de qué tanto uno vaya al médico y qué tanto se deja hacer placas, pero entre un 10 y un 20% de la radiación que nosotros recibimos en promedio viene de los médicos, de las placas que nos hacen. Por supuesto, es mucho peor la costilla rota o no saber cómo enyesar a una persona que el riesgo extra que implica agregar un 10% de radiación a nuestro cuerpo.
Lo que sí no es gratis. O sea, uno tiene que usar las placas, justamente radiográficas, para lo estrictamente necesario. Bien, entonces, lo que aprendimos del berilo 7, porque tanto el berilo 7 como los radionucleidos que generan las bombas atómicas se pegan a las partículas de polvo de la atmósfera, que llaman aerosoles, entonces recorren el mismo camino. Entonces lo que aprendimos del berilo 7, que pica, por ejemplo en Buenos Aires o en Bariloche, o del Buenos Aires para el sur, pica en primavera, verano, y en Río de Janeiro y más para el norte pica en invierno, eso mismo pasaría con los desechos radioactivos de una hecatombe nuclear en el hemisferio norte. Entonces, si estallara una hecatombe nuclear, una guerra nuclear abierta en el hemisferio norte, yo les diría, junten agua en invierno, porque en primavera vamos a estar con mucho mayor nivel de radiación, porque en primavera, verano, ahí va a caer el nivel de va a aumentar el nivel de radiación, va a tener un pico. Juntemos agua en invierno. Y el consejo contrario habría que darle de latitud 30 más para el norte. O sea, uno puede aprender cómo se comporta a partir del berilo 7, que lo genera, es natural y es inocuo. Otro radionucleido muy conocido, para el cual ya inicialmente se lo hacía midiendo su detección gamma, pero que hoy en día se lo hace casi exclusivamente por espectrometría de masas con aceleradores, es el carbono 14. Del mismo modo que el berilo 7 lo generan los rayos cósmicos sobre el nitrógeno, generan carbono 14, eso va a parar a las plantas, lo comen los animales. Entonces, toda la biosfera, nosotros, convivimos con un nivel de carbono 14. Habíamos dicho que esto es el 1%, este es el 99% del carbono 12, y este carbono 14 tiene 5.000 años. Si uno espera que decaiga, cosa que se hacía antes, los seres vivos tienen más o menos 10 a la menos 12, o sea, un átomo de carbono 14 en 10 a la 12 átomos de carbono 12, o sea, en 1.000.000 de millones. Uno con 1 gramo de carbono podría tener una medición en 15 horas. Pero si quiere datar un fósil que tenga 50.000 años, que tiene una concentración de 10 a la menos 15, la medición duraría 1 año. No sé si, digamos, comprenden o conciben lo que es una concentración de 10 a la menos 15. Sería como encontrar 1 litro de agua, o 1 litro de otro líquido, de agua pintada de verde, en el lago Nahuel Huapi. Esa es más o menos la relación de 10 a la menos 15. O si quieren, el lago Nahuel Huapi tiene 10 a la 15 litros, ¿no? Es como tirar 1 litro de agua o mezclar 1 litro de algún colorante en el lago Nahuel Huapi y encontrarlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para no esperar 1 año? Uno hace espectrometría de masas, en la cual puede separar por su masa, o sea, uno le agrega un electrón a los átomos, los acelera con un potencial eléctrico, los hace doblar con un campo magnético, y eso es una selección en masa. Entonces uno midiendo cuánto hay de cada masa, puede saber, bueno, cuánto carbono 14 hay. O sea, no esperamos a que decaiga. Lo podemos aplicar a cualquier radionucleido por más larga que sea su vida. Pero en particular con el carbono 14 hay un problema, que hay muchas cosas que tienen masa 14, en particular la molécula que tiene un carbono 2 y 2 hidrógenos,
un carbono 13 y un hidrógeno, 2 litio 7, todo tiene masa 14. Entonces, lo mejor que podemos medir con la espectrometría de masas, así como este dibujito, es 10 a la menos 11. ¿Cómo nos deshacemos de estas moléculas? Bueno, usando un acelerador. Y este acelerador, ponemos la muestra que tiene carbono 14 y 12 acá, hacemos una selección en masa, como la típica espectrometría de masas convencional, pero después usamos un acelerador como el Tandar. De este modo, este potencial positivo atrae las cargas negativas, las pasa por una lámina muy delgada que le arranca los electrones, le arranca el electrón extra que le daba acá la fuente de iones negativos y le arranca varios electrones propios. Y ahora repele esas mismas cargas positivas, lo hacemos doblar en otro nuevo imán y medimos la corriente, una corriente eléctrica, porque son muchas cargas por segundo que vienen pasando y puedo medirlo como una corriente eléctrica. Esto tiene la ventaja cuando el haz es intenso, que yo puedo controlar exactamente la energía viendo cuánta electricidad o cuánta corriente eléctrica genera en los limitantes del haz, y con esto controlar la tensión de terminal y estabilizar el acelerador. Y puedo medir, por ejemplo, un microamper de corriente, una corriente eléctrica. A eso lo llamamos el haz piloto, porque nos permite ajustar todo el acelerador. Después pasamos a lo que llamamos haz invisible, porque ya no tenemos una corriente eléctrica que la podemos medir justamente acá en esta copa de Faraday que acumula la carga eléctrica y lo mide como una corriente eléctrica. Tenemos pocas partículas por segundo o una partícula por hora. Ahí pasamos el carbono 14, seleccionamos masa 14, que va a haber muy poquito, y este stripper nos sirve además para romper las moléculas, porque dijimos que la química está hecha por uniones de electrones. Si le arrancamos los electrones, se acabó la química, no hay más uniones de moléculas, no hay más moléculas. Este imán no va a dejar girar a los fragmentos de dichas moléculas y me va a quedar un carbono 14 puro, no va a haber ninguna molécula que moleste. Y eso lo puedo contar en un detector y cuento átomo a átomo. Entonces yo puedo comparar cuántos átomos de carbono 14 detecté uno a uno y cuánta corriente de carbono 12 corresponde, por ejemplo, en una hora, y de ahí me sale una relación que puede ser 10 a la menos 15. Puedo medir esto, lo que uno típicamente llama una aguja en un pajar. Entonces, el uso del acelerador hacemos que no hayan más moléculas que causen interferencias, tenemos alta energía para identificar las partículas. Entonces, con esta técnica que se llama Accelerator Mass Spectrometry, con 1 miligramo de muestra moderna, tenemos una medición en pocos minutos, cuando antes, cuando esperábamos el decaimiento, necesitábamos 1 gramo, ¿no? 1000 veces más, para tener unas mediciones en 15 horas. Fíjense la ganancia o cuánto creció la sensibilidad. Pasamos de 1 miligramo a 1 gramo, de minutos a, a 15 horas. Esta ganancia es más o menos un factor 1.000.000. Y la revolución que esta técnica generó es similar a la que hubiese ocurrido en astronomía si uno hubiese pasado, hubiese uno ganado un factor 1.000.000 de la noche a la mañana, como si el primer telescopio que se hubiese inventado para reemplazar al ojo desnudo hubiese sido el telescopio del Monte Palomar, que tiene 5 metros de diámetro. O sea, de acá a acá hay una ganancia en 1.000.000. ¿Cuánto mejor se ven las estrellas con el telescopio del Monte Palomar que con el ojo desnudo? Bueno, así fue la mejora que se tuvo cuando se inventó esta técnica. Bien,
Esto no es que no se inventó en el Tandar, ni mucho menos, pero esta técnica la usamos en el Tandar. Eh, este es el acelerador, estas son fotos del acelerador, yo creo que las mostré la primera charla de Laboratorio Cero. Este es un detector que usamos justamente para identificar estas partículas. Cada una de estas puntitos es una partícula identificada y de esta manera nosotros podemos identificar a las partículas. Acá es como comandamos el Tandar. Y lo que les voy a contar, bueno, es cómo aplicamos esta técnica a distintas, eh, bueno, aplicaciones y qué podemos aprender con los radionucleidos, ¿no? Ya vimos que con el berilio 7 aprendimos cómo circula la atmósfera. Eh, con la técnica de AMS podemos aprender, bueno, datar arqueológicamente. ¿Por qué arqueología? Porque el carbono 14 vive 5.000 años. Y 5.000 años es un tiempo que le pega bien a la arqueología. Las cosas históricas tienen 5.000 años. Tutankamón tiene 5.000 años de muerto. Por ejemplo, Tutankamón, en realidad Tutankamón no, Tutankamón es un poquito más moderno, pero uno de los primeros faraones murió hace 5.000 años. O sea, si uno va y mide su momia, tiene prácticamente la mitad del carbono 14 que nosotros que estamos vivos. El berilio 10 tiene 1,5 millones de años de vida media, entonces viene bien para geología. El uranio 236 viene bien para ver dónde hay combustión nuclear. El iodo 129 para la atmósfera, para estudiar estrellas, para caracterizar meteoritos y para ver huellas de supernova en la Tierra. El estrellato de la técnica MS fue por el año 88, cuando se dató el famoso sudario de Turín. El sudario de Turín se suponía que era la mortaja, o sea, un sudario fúnebre, que supuestamente habían, no spoileo el resultado, con el que habían envuelto a Cristo después de haber sido crucificado. Supuestamente quedó impregnada en esta tela la imagen de Cristo después de haber sido crucificado, y esto era tenido como una reliquia, y con la técnica anterior, la de centelleo líquido, hubiera sido necesaria 2 gramos de material, lo que hubiese implicado recortar un montón de tela y era inaceptable. Ahora, para hacer AMS, con 1 miligramo alcanzaba, entonces con 2 hilos de esta tela se pudo hacer el análisis en 3 laboratorios por separado, y los 3 laboratorios coincidieron en que era medieval, o sea, esta tela, el lino o lo que cuerno fuese de esta tela, creció, germinó en el año 1200 o 1300. O sea, era del medioevo, era una falsificación medieval, porque en el medioevo justamente las reliquias eran muy, muy valoradas, porque cuando se hacía un tratado entre reyes, se juraba posando la mano sobre una reliquia. Las iglesias que poseyeran reliquias tenían el poder de una escribanía de hoy en día, y por lo tanto cobraban cánones por esos servicios. Entonces era muy rentable tener reliquias y por eso se las falsificaba. Entonces claramente esto fue una falsificación medieval para auspiciar de escribanías en los tratados reales. Eh, Esto fue hecho en el año 88 en 3 laboratorios. Quiero decir, yo no tuve lejos de haber participado en eso. Eh, este trabajo sí lo hicimos en el Tandar o en colaboraciones con otros centros también, que estudiamos el berilio 10 para geología. Estas son las placas tectónicas, ¿no?, que se mueven porque básicamente es una cosa dura que flota sobre
creo que, ahí está. Esto es la Tierra, no sé si lo están viendo acá. Las placas tectónicas flotan sobre esto, que se llama astenósfera, que es una cosa blandita sobre la cual flotan las placas tectónicas. ¿Cómo recupero ahora eh, la visión? View. Presiona las chiquititas, ¿querés ver? No, se me quedó oculto. Acá, ahí está, perfecto. Las placas tectónicas flotan sobre esa astenósfera medio dulce de leche, se mueven y chocan unas contra la otra. De hecho, la placa de Nazca es la placa que tiene el récord mundial de velocidad de placa tectónica, que se mueve entre 7 y 10 centímetros por año, se va metiendo abajo de Sudamérica y por eso existen los Andes, porque la presiona la placa tectónica que se mete abajo. El berilio 10 cae porque lo genera los rayos cósmicos y todo lo que esté en la superficie va a tener berilio 10 fresco. Fresco quiere decir del último millón de años. Estos sedimentos también van a tener berilio 10 que se van rejuntando acá, pero algunos sedimentos son arrastrados por la placa tectónica, se mezclan en el magma y vuelven a salir por los volcanes. Dicho de otro modo, si no fuera por este proceso, uno no espera que hubiera berilio 10 en la ceniza volcánica, porque la ceniza volcánica viene del interior del magma y por lo tanto no debería tener berilio 10 que lo generan los rayos cósmicos, porque no está expuesto. Sin embargo, uno ve berilio 10 en las cenizas volcánicas. ¿Cómo podemos estar seguros? Bueno, siempre en ciencia uno necesita una muestra testigo. Cuando uno quiere probar la vacuna del coronavirus en una población y decir, ah, miren cómo se curaron. Bueno, mostrame la misma población, no una población equivalente, que no tenga la vacuna y mostrame que se hayan enfermado más. Bueno, nuestra muestra testigo es esta, son emanaciones que surgen acá más o menos por la Pampa. Como esto está lejos de estos ingresos de materia fresca de la placa tectónica, estas emanaciones de acá no son nuestro blank, nuestra muestra testigo. Entonces, este proceso dura más o menos 3 millones de años, este es nuestro input, este es nuestro output, y esto es nuestro blank. Acá no esperamos ver berilio 10. Entonces, en Río Negro, no es en La Pampa. Entonces, tomamos muestras de distintos volcanes y muestras de sedimentos submarinos. Este es el input, estos eran los outputs y este era nuestro blank, la muestra intraplaca. ¿Cómo hicimos? Bueno, no es que lo hayamos hecho nosotros pedimos las muestras para obtener las muestras de sedimento submarino. Hay un barco que se llama el Ocean Drilling Program que sistemáticamente va por todo el mundo haciendo perforaciones, ¿no?, con estos aparatos y perfora el lecho submarino hasta mucha profundidad y extrae muestras. Y uno le puede pedir que nos mande un poco de muestra, cosa que hicieron. Entonces, primero se hace un proceso químico, primero medimos en distintos aceleradores, en un acelerador de Sevilla, en otro de Viena, en otro de Dresden, en Alemania. Estos son aceleradores más pequeños que separan el berilio 10 del boro 10, y esto es un espectro, acá cada puntito es un átomo detectado, estos son átomos de berilio detectados, y como ven, para estos aceleradores pequeños, el enemigo era el boro 10. ¿Por qué el boro 10 es entre comillas, el enemigo? Porque tiene la misma masa, entonces es muy difícil de separarlo, porque uno está haciendo justamente espectrometría de masas, y tiene que hacer como truquitos para poder separar una cosa de la otra. Y
Y la pregunta es, ¿quién puso boro en la muestra? No, nadie. De hecho, hicimos una química lo mejor posible para separar el boro. Pero berilio 10 hay tan poquito, es tan poco, es 1 en 10 a la menos 15, en 10 a la 15 átomos, que por mejor química que hayamos hecho, siempre va a quedar contaminada con boro. Entonces este boro 10 es una contaminación difícil de sacar de encima. Aún así uno puede medir el berilio 10 y contar cuántos puntitos hay y decir cuánto tiene cada muestra. Esto mismo, tipo de experimentos, los, entre comillas, importamos la tecnología en el Tandar, y como tenemos más alta energía en el Tandar que en aquellos aceleradores, pusimos una como gas de argón, una celda de argón, que frenaba el boro y dejaba pasar el berilio. Entonces pudimos tener espectros que estuvieran libres de boro y hacer mediciones también en el Tandar. Una de las primeras cosas que aprendimos es que los sedimentos submarinos, esto es la profundidad, y esto es la edad que tenía, la edad la determinamos por la cantidad de berilio 10 que tiene, no era lineal, o sea, uno espera que el sedimento más profundo sea más viejo, que haya caído antes. Sin embargo, veíamos que había cortes abruptos en la edad cuando uno descendía en profundidad. Esto es profundidad y esto es la edad. Y a eso lo atribuimos a que cerca de los lugares de subducción, donde una placa tectónica se mete abajo de otra, se produce el proceso de doblado, en las que se mezclan capas de distintas edades. Es como un dulce de leche que se va apelotonando y se superpone en placas de distintas edades. Y eso era nuestra explicación para estas cortes en la edad, de que se mezclaran capas viejas con nuevas, a este proceso de plegado de los sedimentos. Para entender el proceso de los volcanes, efectivamente, los sedimentos, esto es concentración y esto es la latitud, la muestra de sedimentos era la que tenía más concentración de berilio 10, porque era berilio 10 fresco, recién caído. Los volcanes que emiten ceniza mezclando berilio 10, que estuvo 3 millones de años retenido, efectivamente tienen un orden de magnitud menos, tienen típicamente 10 veces menos berilio 10, porque tardó el material 3 millones de años o un poco más en hacer todo ese circuito. Y fíjense que la muestra de intraplaca, esta de acá del medio, prácticamente no tiene berilio 10, estaba de hecho debajo del límite de detección. Entonces, uno con estos datos puede entender ese proceso usando el berilio 10 de trazador. No les quiero marear con esta cuenta, pero básicamente pudimos aprender de que entre un 10 y un 20% del berilio que se metía para abajo de la Tierra volvía a salir. Y eso más o menos es representativo de lo que le ocurre con el material. Entre un 10% del material que se mete abajo de la Tierra vuelve a salir en la forma de volcán, de ceniza volcánica. Y eso lo podemos aprender, le podemos dar los físicos un dato cuantitativo a los geólogos para ayudarlos en la comprensión de este proceso, o para verificar que este proceso en efecto ocurre. Otra de las aplicaciones que hicimos en el Tandar, es la detección de uranio 236. El uranio 236 es uno de los, digamos, semáforos o de luces de advertencia que se usa para saber dónde hay material o de dónde viene el material nuclear. El material nuclear que se usa tanto en un reactor o el que sí, básicamente el que se usa en reactor. ¿Por qué? Porque cuando la fisión nuclear, el proceso que funciona en los reactores, es tirarle un neutrón contra el uranio 235 y que ese neutrón quiebre el núcleo de uranio en dos. Eso se llama fisión. Pero eso solo ocurre en el 82% de las veces. El 18% de las veces ese neutrón queda capturado
y el uranio 235 se convierte en uranio 236. Entonces, ese uranio 236 que vive 23 millones de años es un, bueno, justamente un trazador, un semáforo, una luz roja, algo que nos dice, acá alguien hizo fisión de uranio, porque eso no es natural. O dicho de otro modo, natural hay muy poquito. Si uno ve mucho, eso es artificial. Entonces, acá están los números justamente. Natural hay entre 10 a la menos 14 y 10 a la menos 12. Pero un combustible gastado puede tener una cantidad enorme de 236. Entonces, una pequeña fracción liberado al ambiente, se puede dar cuenta que hubo una contaminación radiactiva artificial. Y también puede rastrear un elemento, ver un elemento de uranio y decir, ¿de dónde vino? Entonces, cuando uno inspecciona una planta de uranio o una planta ya de producción de uranio o de un reactor, se pasa un trapito, se toma muestras de miligramos y eso uno lo puede llevar al acelerador y ver el uranio 236. A diferencia del berilio 10, que decíamos, tiene un enemigo que es el boro 10 porque tiene la misma masa, tenemos la suerte que no hay nada de masa 236 estable, entonces eso hace la medición más fácil. Y hay que distinguirlo, sí, del uranio 235, del uranio 238, y eso lo hacemos con lo que se llama tiempo de vuelo. Lo sacamos del acelerador y si quieren, cronometramos con un detector y otro y vemos cuánto tiempo tarda en llegar un detector al otro. Tarda microsegundos, pero el tiempo de vuelo, time of flight, es proporcional a la masa. Entonces, directamente, construimos eso en el Tandar. Esto es el detector 1, el detector 2, y esto de acá se llama filtro de velocidades, porque le pone un campo magnético y un campo eléctrico al mismo tiempo a la partícula. El campo magnético de la fuerza que hace depende de la velocidad, del campo eléctrico no. Entonces, solo las partículas que tengan la velocidad correcta van a ser aceptadas por este filtro, justamente, filtro de velocidades. Y medir el tiempo de vuelo es en el fondo otro filtro de velocidad. Medir el tiempo es ver qué velocidad tenían las partículas. Entonces, podemos medir, esto es como quedó construido, este es el filtro de velocidades nuevo, esto es el tiempo de vuelo, y podemos ver que el uranio 235 y el uranio 238 tienen tiempo de vuelo distintos. Y el uranio 236, que es muy, muy poco abundante, lo podemos distinguir del uranio 238 y el uranio 235. O sea, tenemos un detector de este uranio 236 que nos dice dónde hubo fisión de uranio, si un elemento de uranio estuvo en un reactor o no, o si el medio ambiente está contaminado con uranio. Otro de los radionucleidos que se usa es justamente el iodo 129 que viene de la fisión del uranio. Es un producto de la fisión del uranio. Cuando se quiebra a la mitad un núcleo de uranio, uno de los posibles fragmentos es un núcleo de iodo 129 que vive más de 15 millones de años, casi 16. Acá está. Esto es cuánto se produce y esto es la masa, ¿no? Fíjense que rara vez el uranio se parte justo en la mitad. Típicamente escupe algo de masa 100 y algo de masa 140, eso es lo típico. Y acá está el iodo 129. Es parte de los productos posibles de la fisión del uranio. El iodo es un elemento que se mezcla muchísimo, muchísimo en la biosfera. Esto es la atmósfera que está sobre el mar, la atmósfera que está sobre la tierra, el mar que es la parte que se mezcla. Hay todo un intercambio muy complejo y uno lo puede seguir gracias a este trazador. Justamente antes de que comience la era nuclear, antes del año 45,
había 70 kilogramos de este iodo 129 dando vueltas en el mar. Nosotros incluso en el Atlántico Sur encontramos valores un poquito más bajos, entonces estamos cuestionando este valor, estamos diciendo este valor podría ser incluso menor. Pero bueno, la era nuclear incrementó mucho estos valores, porque Chernobyl a los 70 kilogramos le agregó algunos pocos kilogramos, Fukushima casi no se notó, pero las pruebas nucleares a cielo abierto, fíjense que prácticamente duplicaron el inventario natural. Y las plantas de reprocesamiento nuclear del hemisferio norte, miren este número, 5.700 kilos. 10% de esto fue a la atmósfera. Ojo, no pasa nada, porque el iodo 129 es prácticamente inestable, no es dañino para la salud. Prácticamente esto no hace nada, preocúpense de cualquier otra cosa, no de esto. No es preocupante para la salud, pero sí es muy medible y aprendemos un montón a partir de esta señal. Esto es lo que nosotros los físicos llamamos una señal, que a alguien se le ocurra tirar al mar 5.700 kilos de un radionucleido, porque vamos a ver cómo circula por el mar. Un detalle, cuando se generó esta cantidad de iodo 129, que decimos que es inocuo, en forma accidental o en forma de explosión, fue acompañado de iodo 131 que sí es dañino. Este proceso no lo generó. O sea, esto sí me indica dónde hubo daño por radiación, porque el iodo 131 es muy dañino para la salud. Bien, pero acá tenemos lo que se llama un trazador. Un trazador porque el tiempo de residencia, ¿cuánto tiempo se queda el yodo dentro del mar? Típicamente 10.000 años. ¿Y cuánto tarda en circular la corriente por el mundo? 1.000 años. 1.000 años es el ciclo oceánico. Y eso típicamente se genera acá en el Mar del Norte, en Inglaterra y en Francia. O sea, toda esta región está inundada de iodo 129. ¿Ustedes quieren una prueba inequívoca de que un vino es francés? Mídale iodo 129. Si no tiene iodo 129, no es francés. Esta señal todavía no llegó al hemisferio sur, por mar por lo menos, porque el mar de acá a acá, tarda 400 años en llegar. En realidad, esta es una corriente profunda que tampoco saldría. Justamente hay que esperar 400 años que salga acá en el Océano Índico, en el hemisferio sur, y recién acá en 400 años la señal se va a ver fuertemente en el hemisferio sur. Todavía no se ve. Entonces, ¿tiene otro modo de pasar? Bueno, podría pasar por la atmósfera. Pero justamente por lo que aprendimos con el berilio 7, la atmósfera está como aislada en dos compartimientos. Acá calienta el sol y hace que esto se levante y se cierre de esta manera. No hay intercambio en la atmósfera entre el norte y el sur. Estamos como estamos en otra caja, en otro hemisferio. Sin embargo, tanta es la diferencia, tanto más iodo 129 hay en el norte que en el sur, que los pequeñísimos intercambios que se dan entre el norte y el sur son determinantes. Y esos intercambios se dan justamente porque este ecuador climático se va corriendo justamente entre invierno y verano. Se corre un poco para allá en nuestro verano y se viene para acá en nuestro invierno. Y eso nos trae aire del hemisferio norte, esos corrimientos. Entonces, típicamente, para que un elemento de aire pase de Estados Unidos a Japón, eso lo hace en 2 semanas. No sé si recuerdan cuando hubo explosiones de volcanes, erupciones más bien, de volcanes, acá en la cordillera,
que se decía la ceniza pasa por Buenos Aires, la ceniza llegó a Australia, la ceniza llegó a Nueva Zelanda, pasó por Sudáfrica, pero no se iba al hemisferio norte la ceniza. Lo mismo cuando fue el accidente de Fukushima, en una semana se lo midió en Estados Unidos, porque bueno, fue para el otro lado, fue para el mar, y en 2 semanas se lo midió en Europa. Efectivamente hizo esto. Este dibujito es anterior a Fukushima. Pero para que pase de un hemisferio al otro, típicamente se tarda un año. No miren las ecuaciones, no importa. Pero, ¿cómo se sabe de este año? De que tarda un año en pasar de un hemisferio al otro. Bueno, por las explosiones nucleares que hicieron, que generaron criptón radioactivo, por los clorofluorocarbonos, los CFC, que típicamente fueron emitidos en el hemisferio norte y se los vio después en el hemisferio sur, por tritio generado por bombas nucleares que ocurrían en el hemisferio norte y se los veía en el sur, y esta es la más interesante de todas, el dióxido de carbono. Las plantas chupan dióxido de carbono y por lo tanto el dióxido de carbono disminuye en primavera-verano, cuando las plantas crecen. Y cuando las plantas se pudren en el invierno, vuelve a emitir ese dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono pica en invierno y disminuye mucho en verano. Pero eso solo lo hacen en el hemisferio norte. ¿Saben por qué no ocurre en el hemisferio sur? Porque prácticamente no hay tierra a latitudes subpolares en el hemisferio sur. Un poquito de Patagonia, un poquito de Nueva Zelanda, pero fíjense toda la tierra que hay en el hemisferio norte en regiones polares o subpolares. Entonces, por eso ese proceso de oscilación ocurre en el norte y no ocurre en el sur. A partir de la oscilación que sí se ve en el sur, se puede saber ese tiempo de intercambio. Bueno, los climatólogos todos decían que el tiempo de intercambio era típicamente de un año. Entonces, nosotros tratamos de reproducir eso con nuestras mediciones de yodo. El yodo es más complejo porque solo flota en el aire 14 días y se cae, y vuelve a ser remitido del mar, y vuelve a caer, y vuelve a ser remitido. Entonces, bueno, sabiendo cuánto se emite en el mar y cuánto tiempo vuelan, no quiero meterme con los detalles, pero podíamos estimar un tiempo de intercambio entre el norte y el sur. Había muchas mediciones en el hemisferio norte, esto es latitud acá en el eje vertical, y estas son mediciones. Había muchísimas en el hemisferio norte y muy pocas en el hemisferio sur. Casi no había datos. En el hemisferio norte se ve que hay mucha concentración y de hecho este es el nivel que había antes del año 45, antes de que se inventaran las bombas nucleares. Este es el nivel que corresponde a las bombas nucleares a hoy en día, y esto es lo que había en el año 60, cuando más explosiones nucleares se producían. Fíjense que lo que había en el hemisferio sur básicamente está por encima de lo que se espera. Hay más de lo que se espera, o más de lo que se puede explicar por las explosiones nucleares. Bueno, nosotros lo que hicimos fue recoger muestras de agua de lluvia en distintos lugares de Argentina, y bueno, mi colega fue a la Antártida a recoger muestras de agua, y muestras, con este aparatito, se sacan muestras de profundidad de 2.500 metros debajo del mar. Entonces recogíamos muestras de agua de lluvia, muestras de hielo, muestras de agua del mar en superficie y en distintas profundidades. Y también obtuvimos tiroides de vacas. ¿Por qué tiroides de vacas? Porque el yodo que viene de la atmósfera cae sobre los pastos, la vaca se lo come, y no solo la vaca, nosotros también, pero pedimos tiroides humanas, pero bueno, era más difícil de conseguir, pero era más fácil, en un país carnívoro como el nuestro, más fácil conseguir tiroides de vaca, que nadie se la come. Y la tiroides concentra naturalmente el yodo, es una concentradora de yodo, por eso si uno toma yodo radioactivo puede tener cáncer de tiroides. Entonces, nosotros recibíamos, no las pedíamos a frigoríficos y nos las enviaban, se le hacía un proceso químico a la tiroide, de liofilización y de extracción del yodo, y medíamos el yodo en tiroides.
Eh, Acá ven cómo se va concentrando. Acá prácticamente el 1% de la tiroides es yodo. Eh, y podemos ver en distintos lugares, en vacas que pastan en distintos lugares del país, cuánto yodo tienen. Bueno, parte de estos experimentos los hicimos en Australia, en este acelerador de 14 megavoltios de Australia. Entonces, estos eran los mapas de yodo del hemisferio norte, y nosotros obtuvimos mapas equivalentes para el hemisferio sur. Eh, eh, y viendo muestras de agua de lluvia que vimos en territorio argentino, pudimos observar lo siguiente, que hay mucho más en el norte que en el sur, ¿no? Casi 2 horas de magnitud, o sea, 100 veces más en el norte que en el sur. En parte lo podemos explicar por el viento, que acá viene viento marino y acá viene viento del norte. Tenía una relación también la quema de biomasas, o sea que tenía una estacionalidad de estas mediciones, que en primavera y verano, donde más se queman los bosques justamente para agricultura, podía explicar que en primavera, verano, midiéramos más que en invierno. Y hicimos todos los meses, medíamos, juntábamos agua de lluvia de un mes y la medíamos. En realidad la juntamos durante 3 años y fuimos a Australia y la medimos todo junto, ¿no? O sea, nos enteramos todos juntos cuando medimos en Australia en el 2015. Entonces, justo de casualidad empezamos a medir en enero de 2011. Y justo se dio la casualidad que en marzo, el 11 de marzo de 2011, ocurrió el accidente nuclear de Fukushima, y casualmente vimos que la relación entre 129 y 127 daba un pico. Y dijimos, esto debe estar relacionado con Fukushima. Bueno, en realidad no, porque en efecto el accidente de Fukushima fue visto, quiere decir, se detectó yodo 131 una semana después en Estados Unidos, porque, bueno, dio la vuelta para el otro lado, y 2 semanas después en Europa, corroborando esto que ya se sabía de antes. Este libro es viejo, del año, creo que 88. Entonces, todo el accidente de Chernobyl generó más o menos 1 kilo extra en el hemisferio norte. Pero 1 kilo es solamente lo que produce en un mes las plantas de representación nuclear. Entonces, eso se mezcla primero acá y después pasa. No iba a producir esta señal. Esta señal en realidad se vio porque ese año llovió poco, hubo menos 100 yodo estable, que es el yodo que viene con el agua siempre. Entonces disminuyó el denominador, por eso que hubo un pico. Si dibujamos la cantidad de yodo 129 total, vemos que no hay ninguna relación con Fukushima en el hemisferio sur, corroborando esto que sabemos, que tarda 1 año recién en cruzar. Lo que sí hicimos fue estimar cuánto hay en el hemisferio sur. Acá hay mucho detalle que quiero pasar rápido, pero lo que quiero decir es simplemente que si uno toma en cuenta cuánto hay preantropogénico, antropogénico significa hecho por el hombre, generado por el hombre, ¿no? Y preantropogénico significa previo a eso. En el mar en el mar del hemisferio sur, había 1 kilo de yodo 129. Las explosiones nucleares que vimos el video que ocurrieron en el hemisferio sur agregaron 11 kilos. Pero de esos 11 kilos, 9 se fueron al fondo del mar. O sea, solo 1 kilo quedó acá, flotando en la capa que se mezcla, la capa superficial del océano. Entonces, uno espera, si suma todo esto, uno espera concentraciones del orden de 10 a la menos 12. Y eso es efectivamente lo que medimos en la Patagonia, las muestras bien del sur.
pero en el norte medimos 10 veces más. Entonces, acá sí déjenme saltear detalles, nosotros estamos midiendo 10 veces más. Si extrapolamos eso a todo el hemisferio sur, el intercambio de aire del hemisferio norte es la mejor explicación que tenemos para esos 100 gramos extra por año que nos están entrando, que es 10 veces más que lo esperado. Entonces, podemos calcular que tenemos 12 gramos de este yodo radioactivo flotando en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, por lo que se mide ahí, hay 132 gramos. Y si usamos todos estos datos, justo nos da que el tiempo de intercambio es un año. O dicho de otro modo, si yo le creo al año que dicen de intercambio, el tiempo de intercambio que dicen los climatólogos, me dice, te están entrando 100 gramos por año tu hemisferio. Y 100 gramos por año es lo que me está pasando en el hemisferio norte. O sea, la conclusión de este trabajo es que el hemisferio norte también inundó, o sea, las plantas de reprocesamiento nuclear también inundaron el hemisferio sur con iodo 129. No se preocupen, es inocuo, no hace nada. Lo que podemos estar tranquilos es que si hay una guerra nuclear o un accidente nuclear severo en el hemisferio norte, el iodo 131, que solo vive 8 días, que en 8 días decae, no le da tiempo a cruzar al sur. Ya va a decaer antes. O sea, en el sur estamos más seguros que en el norte en ese sentido. Bien, voy a tratar de ir un poco más rápido. Otra aplicación para la que usamos esta técnica es para medir reacciones nucleares. En particular, una que ocurre en las estrellas y que es muy, muy, muy difícil de ver acá en la Tierra porque es muy improbable. Ocurre en las estrellas, sí, porque en las estrellas hay muchas colisiones de partículas todas contra todas. En particular, esta es una anotación, una manera de escribir las cosas que solo la entienden los físicos, esto tendrá que haberlo escrito más fácil. Esto significa protón, pegándole un magnesio 25 y que genera aluminio 26. Y que sale un rayo gamma como de dicha reacción. O sea, esto es protón más magnesio 25. Pero ¿por qué interesaba el aluminio 26? El aluminio 26 es radioactivo, tiene 700.000 años de vida media, y uno ve su radiación. Yo les había dicho que los rayos gamma es como una huella digital que me identifica un radionucleido, y este radionucleido tiene un rayo gamma de 1,8 MeV, y uno lo ve venir del espacio. Uno lo ve que viene de la galaxia, de nuestra galaxia y de algunas otras galaxias, y uno ve dónde se genera aluminio 26. Entonces, esta fue una prueba contundente de que la generación de elementos en nuestra galaxia continúa ocurriendo hoy en día, porque uno podía pensar que las estrellas generaron los elementos en algún pasado remoto y que ya no ocurre más. 700.000 años a escala cósmica es hoy, es ayer, es un tiempo corto. Entonces, que uno vea aluminio 26 viniendo de distintos lugares de la galaxia, significa, ahí se generó actualmente se está generando elementos radioactivos. Actualmente hay nucleosíntesis, generación de nuevos elementos en la Vía Láctea. O dicho de otro modo, hay estrellas que están generando elementos químicos, aún hoy en día. Y eso está ocurriendo ahora. En particular, hay toda una cadena de reacciones que va pasando de un elemento al otro, y nosotros la que queríamos estudiar es esta, de magnesio 25 aluminio, y había esto de nuevo son muchos detalles que lo tendrá que haber borrado, pero hay distintos tipos de estrellas que generan esta
este aluminio 26. Entonces nosotros queríamos ver, cada tipo de estrella lo hace a una energía distinta, entonces nosotros queríamos ver cuánto se generaba a cada energía para poder decir qué tipo de estrella era la responsable de esto que veíamos en el espacio. Entonces medimos a distintas energías, de nuevo esto mucho detalle. ¿Cómo lo hacíamos? Disparábamos con un acelerador un montón de protones contra un blanco, hacemos un proceso químico contra ese blanco de magnesio, y le agregamos aluminio común, aluminio estable, aluminio 27, nos deshacíamos del magnesio y lo llevamos a otro acelerador para ver qué relación había entre el que habíamos generado nosotros con la reacción y el que le agregamos químicamente. Entonces, con eso podíamos decir que las estrellas nova, estrellas que explotaban, eran las responsables del aluminio 26 que uno veía en la galaxia, que eran las principales generadoras de aluminio 26, porque las estrellas novas tienen una temperatura tal de 200 millones de grados que se corresponde más o menos con 200 keV, kiloelectronvoltios de energía, y esa era la energía a la que más ocurrían las reacciones. Otro trabajo que hicimos con esta técnica fue la datación de meteoritos. Ustedes saben, meteoritos es una cosa que vuela por el espacio y cae en la Tierra. Esto, por supuesto, es un dibujito, pero nada, lo puse porque me pareció muy pictórico. En particular, los meteoritos vuelan por el espacio. En el espacio, obviamente, no hay atmósfera y no están protegidos, como estamos nosotros en la Tierra, de los rayos cósmicos, que son protones que vuelan por el espacio a muy alta energía y generan en el meteorito núcleos radioactivos, ¿no? ¿Hasta cuánto generan? Hasta que se saturen, hasta que decaigan tanto como se producen. Entonces uno sabe o puede calcular cuántos radionucleidos tiene que tener un meteorito que voló un tiempo suficiente en el espacio. Este meteorito se llamó Río Cuarto porque cayó justamente en Río Cuarto, en Córdoba. Interesaba esa región de Córdoba por lo siguiente, porque había como unos cráteres que no estaban muy alargados, que se discutía si era producto del viento o era un cráter de un meteorito que hubiese caído en forma así muy rasante. Y los meteoritos típicamente, estoy siendo incorrecto con los nombres, el cuerpo madre se llama meteoroide y meteorito es lo que uno encuentra sobre el suelo. Para que un meteoroide llegue a ser un meteorito, llegue al suelo, si viene en un ángulo muy rasante con la Tierra, se desarma, se consume la atmósfera, que es la famosa estrella fugaz que uno ve. La única manera de que llegue al suelo en un ángulo muy rasante y produzca esos cráteres alargados, era que fuese un meteorito muy grande, un meteorito gigante. Entonces, en Córdoba se buscó un meteorito, o rastro de dicho meteorito, y se encontró uno, ¿no? ¿Y cómo distinguir si un meteorito, no, si un pedazo de cascote que uno encuentra en el suelo es meteorito o es cascote terrestre? Bueno, si es meteorito va a tener radionucleidos adentro. El primero de los radionucleidos que uno puede mirar es justamente carbono 14. Bueno, este no tenía carbono 14. Entonces quería decir dos cosas. O tiene más de 50.000 años, porque recuerden, el carbono 14 cada 5.000 años queda la mitad de lo que había. Si pasaron 50.000, ya no se puede detectar. Queda tan poco que no se lo puede detectar más. Entonces, este pedazo encontrado o tenía más de 50.000 años, o era cascote terrestre nomás. Entonces, al caer el meteorito en la Tierra, queda protegido por la atmósfera y en el tiempo que está en la Tierra va decayendo la cantidad que había.
de nuevo, olvídense de la fórmula. Esto dice cuánto se produce y esto dice cuánto va quedando de actividad por su decaimiento radioactivo. Bueno, entonces hicimos un proceso químico con ese pedazo de meteorito encontrado y se miró, no carbono 14, porque ya se había detectado que no tenía, pero sí cosas que tienen vida media más larga. Cloro 36, que tiene 300.000 años, aluminio 26, que tiene 700.000 años de vida media, y calcio 41, que tiene 100.000 años. O sea, con eso miramos en la escala de los cientos de miles de años. Bueno, parte lo medimos en Viena, parte en Múnich, y había gente que había calculado cuánto tenía que tener de cada uno de estos elementos según la profundidad del meteorito. Por ejemplo, el calcio 41 no se produce en la superficie del meteorito, porque el calcio 41 requiere un proceso, requiere que venga un protón, arranque neutrones, y recién ese neutrón se le pega un calcio 40 común, o sea, requiere como de un rebote, de una reacción secundaria, y por eso se produce recién en la profundidad del meteorito. O sea, si una muestra tiene mucho aluminio 26 y poco calcio 41, bueno, esa muestra es de la superficie, no puede ser de la profundidad, etcétera. Uno puede saber, midiendo 3 radionucleidos, puede saber mucho, puede saber qué tamaño tenía el meteorito, a qué profundidad estuvo y cuánto tiempo lleva en la Tierra. Las evidencias es que no era parte del meteorito gigante que se estaba buscando, era un meteorito común, chico, normal. Bueno, chico, si se le cae en la cabeza no va a ser chico, pero sí lo que era muy llamativo era que era un meteorito muy viejo y que hubiese sobrevivido del orden de 400.000 años en la Tierra era muy llamativo. O sea, que si uno quiere hacer astronomía, puede ir a mirar el Sol en Córdoba y buscar meteoritos. Es un buen lugar donde hacerlo. Otro buen lugar es la Antártida, ¿no? Donde si uno ve todo hielo y un pedazo de roca arriba, eso vino del cielo, eso es meteorito. La Antártida es uno de los mejores lugares donde buscar meteoritos. Por eso también fuimos a la Antártida a buscar meteorito en polvo, que es lo que se llama polvo interplanetario. Y uno de las cosas distintivas del polvo interplanetario es que tiene un radionucleido que se llama manganeso 53. Lo producen los rayos cósmicos contra el polvo que flota en el espacio. Ahí se produce lo que se llama, este es el polvo que flota en el espacio, se produce lo que se llama una reacción de spallation. Spallation viene a ser como desparramo o esto. Simplemente que venga un protón con muy alta energía y rompa un núcleo y haga un desparramo de cosas. Entonces, ¿dónde buscar ese polvo interplanetario que cae en la Tierra? Podemos buscarlo acá en el Río de la Plata, pero está lleno de limo, lleno de tierra, el agua es turbia. Fuimos al lugar donde hay agua limpia, lo más limpia posible, y eso es la Antártida. Además, en la Antártida llueve muy poco, y hay, a pesar de que está lleno de nieve, nieva muy poco, hay muy poca precipitación en la Antártida. Entonces, lo poco que cae está poco diluido. Otro lugar fantástico para buscar polvo interplanetario es el pluvial de la casa de uno. Eso lo hicieron creo que era en Noruega. Juntaron el polvito que se juntan en los pluviales de las casas y encontraron los radionucleidos de polvo interplanetario. Una fracción no despreciable del polvo que uno le pasa a la gamuza en la casa de uno es meteorito en polvo. Bien, entonces nosotros fuimos al lugar donde hubiera menos contaminación humana, ¿no? Lo más lejos posible de la industria nuclear y de la industria en general, y que hubiese la menor cantidad de polvo troposférico, o sea, de la atmósfera terrestre. Entonces, tomamos
2.000 litros de agua, o sea, de nieve derretida, 2.000 kilos de nieve. Fue toda una logística, recoger esos barriles se fue a la, bueno, mi colega fue a la base Carliñe, la base argentina, se pasó 3 meses ahí recogiendo las muestras de agua, de nieve, paleando la nieve en un campo de nieve donde nevaba de determinada manera. Y eso fue transportado y lo llevamos al laboratorio acá, al laboratorio Tandar. Y era todo un desafío hacer química con 2.000 litros, porque los manuales de química dicen, bueno, vuelque este frasquito arriba del otro. O sea, nosotros teníamos 10 tanques de 200 litros que lo teníamos que levantar como un puente grúa y filtrar. Entonces teníamos, el filtro pasaba de un piso al otro. Fue todo un desafío logístico hacer química con 2.000 litros. Fabricamos columnas de intercambio iónico para separar elementos químicos. Evaporamos hasta que nos quedamos con una muestra de tamaño normal, un tubo de ensayo de tamaño normal para la química. Eso se separó químicamente y de los 2.000 litros nos quedamos con 5 miligramos de manganeso, adentro de los cuales había 10 millones de átomos nomás del manganeso 53 que buscábamos. Eso lo llevamos al portamuestra y fuimos al acelerador de Múnich, donde, de nuevo, tiene distintas etapas de filtrado para separar. Tiene, bueno, no me quiero meter con los detalles, pero muchos imanes y electroimanes y vueltas que van separando una cosa de la otra. Y lo principal era separar manganeso 53 de cromo 53 que tiene la misma masa, y por lo tanto era muy difícil de separar. Acá debían caer las señales de manganeso 53 y acá las de cromo, y como ven estaba todo inundado con cromo a pesar de la mucha química que hicimos y bueno, y de todos los filtros que uno le pone con el acelerador, con campos magnéticos y campos eléctricos, y haciendo análisis de todas estas señales, sobrevivieron 2 eventos. O sea, hay 2 átomos, o sea, de toda esta basura que tenemos acá, tenemos un exceso de 2 átomos, los que caen adentro de este corralito la damos por válida, si esta que cayó afuera no la damos por válida. Tenemos 2 eventos, y a partir de esos 2 eventos podemos calcular, y comparando con berilio 10, podemos comparar cuánto manganeso 53 cae. Cae 1.200 átomos por centímetro cuadrado por año. Y a partir de ese número, pudimos estimar cuánto polvo interplanetario cae en nuestro planeta. Cae 70.000 toneladas por año, que más o menos haciendo la cuenta son 2 kilos por segundo. O sea, si alguien me pregunta, ¿cuándo se terminó de formar la Tierra? Bueno, la Tierra se sigue formando. La Tierra crece a 2 kilos por segundo porque sigue cayendo material del espacio de la Tierra. La Tierra se formó de esa manera, por acumulación de pedazos de polvo que venían cayendo y volando por ahí. La Tierra sigue creciendo, 2 kilos por segundo. Y esto coincidía más bien coincidía muy bien con otras publicaciones que daban valores también parecidos. Bien, y la última aplicación que tenemos es ver acá en la Tierra, señales que nos digan que explotó una supernova cercana a la Tierra. Cercana quiere decir dentro, más o menos, de los 150 años luz. Eso es suficientemente cercano. La supernova explota y tira, yo digo tira hierro 60, pero tira de todo, no es que tire solo hierro 60, tira también carbono 14, tira carbono 12, tira todo. Lo que pasa es que si el carbono 14
decae antes de llegar. Si tira carbono 12, va a llegar seguro, pero se nos va a mezclar con el carbono 12 que tiene la Tierra, que tiene cualquier cantidad. También va a tirar, por ejemplo, cualquiera de los otros, iodo 129. Ah, pero lo que domina el iodo 129 son las plantas de reprocesamiento nuclear. O sea, el poco iodo 129 que nos pueda tirar la supernova, no lo vamos a poder distinguir, porque va a ser una gota en el mar. Va a ser muy poquito, no vamos a poder ver una señal de iodo 129. Entonces, ¿dónde hay que mirar? Miremos aquel radionucleido, me tendría que ir a la primera transparencia de todas, aquel radionucleido que solo es producido por la supernova. Y ese es el hierro 60. Solo lo produce la supernova. Entonces, eso va cayendo. ¿Y dónde miramos? Bueno, recién charlábamos que cerca de la cordillera había sedimento submarino donde cae mucho sedimento, crece mucho porque continuamente cae sedimento de los ríos que erosionan en la tierra y van tirando tierrita ahí al lado de la costa. Al lado de la costa, el sedimento, el suelo submarino crece muy rápido, entonces está muy diluido. Si uno se va al medio del mar, al medio del Pacífico, el suelo crece muy lento, crece 2 milímetros cada millón de años, porque básicamente en el medio del mar, lo mismo que en la Antártida, no hay mucho polvo flotando en el agua, porque ya cayó. Al medio del mar cae muy poquito polvo. Entonces, ahí es el lugar correcto para mirar. Y esto crece 2 milímetros cada millón de años. Entonces, cada rebanada, uno corta esto en rebanadas, está mirando de a millones de años para atrás. ¿Qué se vio? Se vio que más o menos en 2,8 millones de años, ¿no?, que corresponde con casi 6 milímetros de profundidad, hay más hierro 60 que en ningún otro momento. Entonces uno dice, ajá, ¿y qué puede haber formado hierro 60? Una supernova. Entonces uno dice, acá debió haber existido una supernova, una explosión de una estrella relativamente cercana a la Tierra, 150 años luz. El Sol está 8 minutos luz de nosotros. La estrella más cercana está 4 años luz. No sé, 150 años no es una estrella cercana, pero si es una supernova, es bastante cerca. No para matar la vida en la Tierra, pero sí para que se vea su hierro 60. Y esto se lo atribuye a una explosión justamente supernova cercana a la Tierra. Esto fue en el año 2004 publicado, las mediciones fueron por el año 2000, en el 2004 se publicó. En el año 2016 los australianos vieron en distintos lugares, en otros lugares en otros océanos, dieron la misma señal, o sea, corroboraron la misma señal en el mismo tiempo, en 2,8 o en 2,5 millones de años, incluso sugirieron que podía haber una anterior en 8 millones de años, y muy recientemente, esto está publicado este año durante la cuarentena, se vio señal de manganeso 53, también coincidente con este tiempo. Se hace un segundo radionucleido, porque se buscó un montón, un segundo radionucleido, se buscó al mismo tiempo que se medía hierro 60, se medía aluminio 26, pero evidentemente la contribución de los rayos cósmicos lavaba, no dejaba ver la señal de la supernova. Entonces se encontró un segundo radionucleido que corrobora que hace más o menos 2,8 millones de años explotó una supernova en la Tierra. Se especula con que esa supernova indujo los cambios climáticos que hizo pasar del Plioceno al Pleistoceno, y esos cambios climáticos
coinciden con la evolución humana. O sea, esta supernova que detectamos a través de su hierro 60 pudo haber sido la que disparó la evolución del hombre como especie. Bueno, muchas gracias. Chicos, si quieren aprovechar a hacerle alguna pregunta a Andrés, pueden prender el micrófono y preguntarle directamente. ¿Están por ahí? Bueno, una muy buena charla por el chat. Bueno, Gracias, Andrés. bueno, Bueno, parece que fue muy claro, la verdad que fue muy buena, sí, yo creo que se entendió bien, pero bueno. Saben, chicos, que la grabamos un poquito más tarde, la empecé a grabar, Andrés, no me di cuenta, pero más o menos a partir de 11:20 ya está. buenísimo, buenísimo. Así que los chicos pueden proceder con a escucharla.